El sol de la mañana se filtraba por los altos ventanales de la escuela secundaria Lincoln, proyectando largas sombras sobre los relucientes suelos del pasillo. Emma se encaminaba lentamente hacia su clase de música, con su mochila gastada colgando pesadamente sobre sus hombros. Mantenía la mirada baja, observando cómo sus zapatillas desgastadas se movían paso a paso sobre las baldosas. Otros estudiantes pasaban corriendo a su lado, riendo y charlando sobre sus planes para el fin de semana. Pero Emma permanecía en silencio, invisible entre la multitud. La clase de música estaba en el ala antigua de la escuela, donde los techos eran más altos y el aire siempre olía ligeramente a barniz y libros viejos. Emma había llegado a temer esta clase más que ninguna otra. No era porque le disgustara la música. De hecho, la música era lo único en su vida que tenía sentido, lo único que la hacía sentir como en casa. Pero la señora Catherine Pierce, la profesora de música, le había dejado claro desde el primer día que Emma no encajaba. La señora Pierce era una mujer de casi 60 años con rasgos afilados y una lengua aún más afilada. Llevaba el pelo gris recogido en un moño apretado y prefería las chaquetas oscuras que le daban un aspecto aún más severo. Llevaba 20 años dando clases en Lincoln y se sentía muy orgullosa del programa de música del colegio. Sus alumnos habían ganado concursos, actuado en eventos estatales y varios habían ingresado en prestigiosas escuelas de música. La señora Pierce gobernaba su aula como si fuera un reino y no esperaba menos que la perfección. Emma empujó la pesada puerta de la sala de música. El espacio era amplio, lleno de filas de sillas frente a un piano de cola situado cerca de las ventanas delanteras. Estuches de instrumentos llenaban la pared del fondo y carteles de compositores famosos la observaban desde cada rincón. Emma encontró rápidamente su asiento habitual en la última fila, con la esperanza de pasar desapercibida como siempre. Los demás alumnos entraron, llenando la sala con una charla animada. Sarah Mitchell, la estrella de la clase, entró con sus amigas. Su perfecta coleta rubia se balanceaba mientras reía de algo que alguien había dicho. Sarah sabía tocar 3 instrumentos y cantaba en el coro del colegio. La señora Pierce la adoraba. Luego estaba Marcus Lee, que tocaba la trompeta y siempre era el primero en apuntarse a todas las actividades. Y Jessica Rodríguez, cuyos padres donaban dinero al programa de música cada año. Eran los favoritos, los que pertenecían al grupo. Emma los observó tomar asiento cerca del frente, donde la señora Pierce podía verlos fácilmente. Se hundió en su silla, intentando hacerse pequeña. Había aprendido esta habilidad en los últimos 3 meses, desde que su familia se había mudado a esta ciudad. Ser invisible significaba estar a salvo. Significaba evitar la atención, evitar preguntas, evitar miradas de lástima o juicio. La señora Pierce entró en el aula. En punto a las 9, como todos los lunes, miércoles y viernes. Dejó su bolso de cuero sobre el escritorio y observó a la clase con su mirada crítica. Emma sintió un nudo en el estómago. Algo en la forma en que la señora Pierce miraba a los alumnos esa mañana era diferente, cargada de una energía que ponía nerviosa a Emma. La profesora comenzó la clase con su habitual lista de asistencia, con voz clara y eficiente. Cuando llegó al nombre de Emma, hubo una leve pausa, un instante de vacilación que Emma había aprendido a reconocer. Era la misma pausa que precedía a las críticas, a ser reprendida, a ser puesta como ejemplo. Tras pasar lista, la señora Pierce anunció que dedicarían las próximas semanas a preparar el concierto de primavera. Se esperaba que los alumnos actuaran individualmente o en pequeños grupos. A Emma se le cayó el alma a los pies. Había esperado evitar cualquier actuación en solitario, quizá esconderse al fondo del coro donde su voz se mezclara con las demás. La señora Pierce caminaba lentamente por la sala mientras hablaba, sus tacones resonando en el suelo de madera. Habló de la importancia del concierto de primavera, de cómo asistirían padres y miembros de la comunidad, de cómo era una tradición que reflejaba a toda la escuela. Emma intentó concentrarse en sus palabras,
pero su mente seguía divagando hacia el piano al frente de la sala. En casa, en el pequeño apartamento donde Emma vivía con su madre y su hermano menor, no había piano. Apenas había espacio para los muebles de segunda mano que habían logrado trasladar de su antigua casa. La madre de Emma tenía 2 trabajos, saliendo temprano por la mañana y regresando tarde por la noche, agotada y preocupada. El dinero escaseaba. La comida estaba cuidadosamente racionada. Lujos como las clases de música o los instrumentos eran inalcanzables. Pero Emma había aprendido a tocar de todos modos. Años atrás, antes de que su padre se fuera, antes de que todo se derrumbara, había recibido clases de piano. Emma tenía 7 años. Sus pequeñas manos se estiraban para alcanzar las teclas, sus pies colgaban sobre los pedales. Le encantaban esas clases. La forma en que la música la hacía sentir que podía expresar cosas para las que no tenía palabras. Entonces, un día, las clases terminaron. Su padre se había ido y ya no había dinero para esas cosas. A partir de entonces, Emma aprendió por su cuenta. Se colaba en las salas de práctica de la escuela durante las horas punta. Almuerzo. Cuando la mayoría de los estudiantes estaban en la cafetería, ella se sentaba al viejo piano vertical de la esquina, aquel con la tecla de do rota y el pedal que chirriaba. Con partituras prestadas de la biblioteca y tutoriales que encontraba en línea usando las computadoras de la escuela, Emma practicaba. Tocaba cuando nadie la veía, cuando nadie podía juzgarla, criticarla o decirle que no pertenecía allí. La voz de la señora Pierce interrumpió los pensamientos de Emma. La maestra estaba ahora de pie junto al piano, acariciando su superficie pulida. Hablaba de la importancia de la confianza y de estar dispuesta a arriesgarse en la música. Emma sintió un frío presentimiento que le crecía en el pecho. Entonces, la mirada de la señora Pierce se posó en Emma, y sus labios se curvaron en lo que podría haber sido una sonrisa, pero no lo era. Era la expresión de alguien que había visto una oportunidad para dejar algo claro. Las manos de Emma se aferraron a los bordes de la silla. La maestra llamó a Emma por su nombre. Su voz resonó con facilidad en el salón. Todos los alumnos se giraron para mirar a la chica de la última fila. Emma sintió que se le calentaba la cara, el corazón le latía con tanta fuerza que estaba segura de que todos podían oírlo. La señora Pierce señaló el piano con una elegante mano, una orden disfrazada de invitación. Emma se puso de pie, con las piernas temblorosas, y su mochila se deslizó de la silla al suelo con un suave golpe. Podía sentir todas las miradas del salón, observándola mientras caminaba hacia el frente. La distancia parecía imposible, interminable. Oyó susurros a sus espaldas, vio sonrisas burlonas en rostros conocidos. Todos sabían que Emma era la chica becada, la que no encajaba, cuya ropa siempre estaba desfasada y cuyo almuerzo era lo que la cafetería daba gratis. Cuando Emma llegó al piano, la señora Pierce la esperaba con los brazos cruzados, con la misma sonrisa fría en el rostro. La maestra señaló el banco y Emma se sentó. Con cuidado, con las manos temblando mientras las colocaba en su regazo. Las teclas se extendían ante ella, blancas y negras, familiares y aterradoras a la vez. La señora Pierce se dirigió a la clase sin mirar a Emma. Habló de cómo algunos estudiantes pensaban que podían aprobar la clase de música sin apenas esforzarse. Como algunos creían que el talento natural era suficiente sin la formación o educación adecuadas. Sus palabras eran cortantes, diseñadas para herir. Y Emma comprendió de inmediato que ella era el blanco de esta lección. La maestra entonces hizo algo que Emma no esperaba. Caminó hacia su escritorio y sacó una partitura, algo complejo y difícil. Emma alcanzó a ver el título cuando la señora Pierce la colocó en el atril del piano. Era un nocturno de Chopin, una pieza que requería años de formación y práctica. A Emma se le heló la sangre. La señora Pierce anunció a la
Clase que Emma iba a demostrar sus habilidades pianísticas. Había un tono desafiante en su voz, la certeza de que Emma fracasaría, de que ese momento demostraría lo que la profesora intentaba demostrar. Algunos alumnos se movieron incómodos en sus asientos. Otros se inclinaron hacia adelante con interés, listos para presenciar el espectáculo. Sarah Mitchell le susurró algo a su amiga, y ambas rieron entre dientes. Emma miró fijamente la partitura. Las notas se arremolinaban ante sus ojos. Puntos negros sobre líneas blancas que de repente parecían imposibles de leer. Le temblaban las manos y las apretó contra sus muslos, intentando estabilizarse. Podía sentir a la señora Pierce justo detrás de ella, esperando, anticipando el fracaso. La sala quedó en silencio, salvo por el sonido de la respiración de Emma y el zumbido lejano de la calefacción. Fuera de las ventanas, los pájaros cantaban en los árboles, ajenos al drama que se desarrollaba en esa aula. Emma cerró los ojos un instante. Pensó en su madre, que trabajaba turnos dobles en la cafetería del supermercado, sacrificándolo todo para que Emma y su hermano tuvieran una vida mejor. Pensó en su hermano pequeño, Tommy, que creía que Emma podía lograr cualquier cosa. Luego, Emma pensó en la música en sí. No en la interpretación, no en el juicio, no en la señora Pierce, ni en la clase, ni en el miedo que amenazaba con abrumarla, solo en la música. Recordó la sensación de estar sentada al viejo piano en la sala de ensayo, sola con las notas, sus dedos y el sonido que llenaba el vacío a su alrededor. La música había sido su refugio, su consuelo, su voz cuando todo lo demás desaparecía. Emma abrió los ojos y volvió a mirar la partitura. Esta vez, las notas tenían sentido. Nunca antes había tocado esa pieza en particular, pero la comprendía. Podía ver los patrones, la forma en que la melodía se movía y respiraba, la emoción contenida en cada compás. Sus manos se posaron en las teclas y el temblor cesó. Empezó a tocar. Las primeras notas fueron suaves, tentativas, mientras Emma se familiarizaba con la pieza. Pero en cuestión de segundos, algo cambió. Sus dedos encontraron su ritmo, moviéndose sobre las teclas con una seguridad que emanaba de lo más profundo de su ser. La música llenó la habitación, rica y compleja. La melodía se entretejía entre armonías que hablaban de anhelo, belleza y tristeza. Emma se olvidó de la señora Pierce. Se olvidó de los demás estudiantes. Se olvidó de ser pobre, de ser diferente, de ser la extraña que no encajaba. Solo existía la música fluyendo a través de ella como agua, como aliento, como algo esencial para la vida misma. Su cuerpo se balanceaba levemente mientras tocaba, respondiendo al ritmo y la emoción de la pieza. En el fondo, Emma era consciente de las dificultades técnicas del nocturno, las manos cruzadas, el delicado toque requerido para ciertos pasajes, la forma en que el tempo debía fluir como una conversación. Pero sus dedos parecían saber qué hacer sin pensarlo conscientemente. Años de práctica secreta, aprendiendo por sí misma en habitaciones vacías, de escuchar y aprender, y de amar la música con cada fibra de su ser, todo confluyó en ese momento. La melodía se elevó, y Emma la acompañó. Se entregó por completo a la música. Cada solitario almuerzo sentada, sola, cada noche, escuchando a su madre llorar tras una puerta cerrada. Cada mañana, despertando con facturas impagables y problemas que parecían irresolubles. Cada sueño que había tenido de una vida diferente, una vida mejor. Una vida donde pudiera ser ella misma sin pedir disculpas. Todo eso se transformaba en algo hermoso al piano. Mientras Emma tocaba, percibía vagamente los cambios en la habitación a sus espaldas. Los susurros habían cesado. Nadie reía. Incluso el crujido y el movimiento habituales en cualquier aula habían parado. Solo reinaba el silencio, roto por la impresionante belleza de la música que Emma creaba. La señora Pierce permanecía inmóvil,
con una expresión indescifrable. La maestra esperaba que Emma titubeara, que se esforzara, que demostrara que era solo otra estudiante desfavorecida intentando sobrevivir en una escuela a la que no pertenecía. Pero lo que sucedía en el piano no se parecía en nada a lo que la señora Pierce había anticipado. La niña interpretaba una pieza de nivel avanzado, leyéndola a primera vista con una interpretación que demostraba una profunda comprensión y un sentimiento genuino. Sarah Mitchell estaba sentada en su silla, con la boca ligeramente abierta. Había tomado clases de piano desde los 4 años, tenía profesores particulares caros y un piano de cola en el salón de su casa. Pero nunca había tocado así. Nunca había hecho cantar al piano como Emma lo hacía cantar en ese momento. Marcus Lee la observaba con los ojos muy abiertos, su confianza habitual tambaleándose. Jessica Rodríguez sintió un nudo en el pecho, algo que podría haber sido vergüenza, reconocimiento o ambas cosas. Los demás alumnos permanecían absortos, viendo cómo aquella chica tranquila a la que apenas habían notado se transformaba en alguien completamente diferente. Emma alcanzó el clímax de la pieza. Sus dedos danzaban sobre las teclas con una velocidad y precisión asombrosas. La música creció, llenando cada rincón de la sala, resonando en las paredes y las ventanas. Luego, gradualmente, comenzó a suavizarse, la melodía se volvió más delicada, más íntima, como un secreto susurrado. Emma tocó las notas finales con exquisito cuidado, dejando que cada una se desvaneciera en el silencio antes de pasar a la siguiente. Cuando la última nota se apagó, Emma levantó las manos del teclado. El silencio que siguió fue absoluto, completo y cargado de significado. Se quedó sentada, muy quieta en el banco, consciente de repente de dónde estaba, de lo que acababa de hacer. El corazón le latía con fuerza, pero, por una razón diferente ahora. Lentamente, Emma se giró para mirar a la señora Pierce. El rostro de la maestra palideció. Su expresión de superioridad, cuidadosamente construida, se resquebrajó y se desmoronó. La señora Pierce abrió la boca como para hablar, pero no le salieron las palabras. Parecía alguien que acababa de presenciar algo imposible. Algo que desafiaba todo lo que creía saber. Emma se levantó del banco del piano, con las piernas más firmes ahora que cuando había caminado hacia el frente del salón. Miró a su maestra, esperando la crítica que siempre llegaba, las palabras que la humillarían y le recordarían su lugar. Pero la señora Pierce permaneció en silencio, completamente y absolutamente en silencio. El silencio se prolongó, volviéndose incómodo. Emma podía oír su propia respiración, podía sentir el peso de las miradas de todos. Aún así, la señora Pierce no dijo nada. Las manos de la profesora, que hacía tan solo unos minutos habían estado cruzadas sobre el pecho con tanta seguridad, ahora colgaban a sus costados. Su rostro mostraba algo que Emma nunca antes había visto allí, algo que parecía una mezcla de sorpresa y confusión. Entonces, desde algún lugar en el centro del salón, alguien comenzó a aplaudir. Era Marcus Lee. Sus manos se juntaron. Lentamente al principio, luego más rápido. En cuestión de segundos, otros estudiantes se unieron. Los aplausos se hicieron más fuertes, llenando el espacio que la música había ocupado momentos antes. Emma se quedó junto al piano, sin saber qué hacer, con las mejillas ardiendo por una mezcla de emociones que no podía identificar del todo. La señora Pierce finalmente pareció salir del trance en el que se había sumido. Levantó una mano y los aplausos se apagaron casi de inmediato. La maestra se aclaró la garganta y, al hablar, su voz sonó diferente a la habitual, menos segura, sin su típico tono de autoridad. Le dijo a Emma que volviera a su asiento. Las palabras fueron cortantes y breves. Emma caminó de regreso a su silla en la última fila, con las piernas extrañas, como si no pertenecieran a su cuerpo. Al pasar entre las filas de estudiantes, vislumbró sus rostros. Algunos la miraron con renovado interés,
la curiosidad reemplazando la indiferencia que había antes. Otros parecían confundidos, como si intentaran reconciliar a la chica tranquila que creían conocer con la persona que acababa de tocar el piano con tanta habilidad. La señora Pierce continuó con la clase, pero algo había cambiado radicalmente en el aula. La voz de la maestra carecía de su confianza habitual. Tartamudeaba, perdía el hilo de sus pensamientos y tuvo que consultar sus notas más de una vez. Los estudiantes lo notaron y, en voz baja, intuían que algo importante acababa de suceder, aunque no pudieran comprender del todo su significado. Emma permaneció sentada en su asiento, con las manos aún hormigueando por la sensación de las teclas del piano. Miró fijamente su pupitre, intentando asimilar lo que acababa de ocurrir. Había tocado, de verdad, no en secreto, no escondida en una sala de ensayo vacía, sino delante de todos. Y había tocado bien, mejor que bien. Había tocado como la música vivía en su corazón, como siempre había soñado tocar, pero nunca se había atrevido a hacerlo en público. Cuando la clase por fin terminó, Emma recogió rápidamente sus cosas, con la esperanza de escabullirse antes de que nadie pudiera hablarle. Pero al levantarse, Sarah Mitchell apareció de repente bloqueándole el paso. Emma se puso tensa, esperando burlas o algún comentario cruel. En cambio, Sarah la miró con una expresión que Emma no supo descifrar. Sarah le preguntó dónde había aprendido a tocar así, con una voz genuinamente curiosa en lugar de burlona. Emma murmuró algo sobre haber aprendido por su cuenta, sobre salas de ensayo y libros de la biblioteca. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par. Mencionó sus costosas clases particulares, a su profesora que cobraba $200 la hora, y como nunca había podido tocar nada tan maravillosamente como lo que Emma acababa de hacer. Había algo en la voz de Sarah que podría haber sido respeto, envidia o quizás simplemente admiración sincera. Otros estudiantes comenzaron a reunirse a su alrededor, haciendo preguntas y comentarios. Emma se sintió abrumada por la repentina atención. Había pasado tanto tiempo intentando ser invisible, y ahora todos parecían verla. Era aterrador y emocionante a la vez. Respondió a sus preguntas con frases cortas, sin poder creer del todo que aquello estuviera sucediendo. La señora Pierce permaneció en su escritorio, organizando papeles con una intensidad inusual, sin mirar a los estudiantes agrupados alrededor de Emma. Cuando sonó la campana para la siguiente clase, la voz de la profesora de música se abrió paso entre la charla. Llamó a Emma por su nombre y le pidió que se quedara un momento. Los demás estudiantes salieron en fila, muchos de ellos mirando hacia atrás con expresiones curiosas. Emma se acercó lentamente al escritorio de la maestra, con la confianza que antes la inspiraba desvaneciéndose. Se preparó para lo que se avecinaba. La señora Pierce la acusaría de hacer trampa de alguna manera o afirmaría que ya había tocado la pieza antes y mentiría sobre haberla leído a primera vista. Las maestras como la señora Pierce siempre encontraban la forma de mantener el control, de justificar cualquier cosa que desafiara su visión del mundo. Pero lo que dijo la señora Pierce sorprendió por completo a Emma. La maestra preguntó con una voz casi suave, casi humilde, donde había aprendido a tocar Emma. ¿Cuánto tiempo llevaba tomando clases? ¿Quién era su instructor? Las preguntas se sucedieron rápidamente, y tras ellas, Emma pudo percibir algo parecido a la desesperación, como si la señora Pierce necesitara respuestas que dieran sentido a lo que había presenciado. Emma dijo la verdad. Explicó sobre las clases que había tomado de joven, antes de que su padre se fuera. Habló de cómo aprendió por su cuenta después, utilizando todos los recursos que pudo encontrar. Mencionó las salas de práctica donde tocaba durante el almuerzo, los tutoriales en línea que veía en las computadoras de la escuela, las partituras que tomaba prestadas de la biblioteca pública. Hablaba en voz baja, con naturalidad, como si estas cosas fueran normales y no evidencia de una pasión por la música tan fuerte que nada podía reprimirla. La señora Pierce la escuchaba, con el rostro reflejando una compleja gama de emociones. Cuando Emma terminó de hablar,
La maestra guardó silencio durante un largo rato. Entonces hizo algo que Emma jamás esperó. Se disculpó, no del todo, no por todo, sino por haberla puesto en una situación incómoda, por haber intentado avergonzarla. Las palabras salieron rígidas, como si la señora Pierce no estuviera acostumbrada a disculparse, especialmente no con los estudiantes, especialmente no con estudiantes como Emma. Emma no supo qué decir. Asintió, aceptando la disculpa sin comprenderla realmente. La señora Pierce mencionó entonces el concierto de primavera, diciendo que le gustaría que Emma interpretara una pieza como solista. No estaba formulado como una pregunta, pero tampoco era exactamente una orden. Quedó en suspenso. En el aire entre ellas, una oferta envuelta en incertidumbre. El primer instinto de Emma fue negarse. Tocar sola en una sala de ensayo era una cosa. Actuar frente a un auditorio lleno de padres, profesores y alumnos era algo completamente distinto. Pero antes de poder expresar su vacilación, pensó en lo que su madre siempre decía. Su madre, que se esforzaba al máximo cada día, que nunca se quejaba, que les había enseñado a Emma y a Tommy que ser pobre no significaba ser menos que nadie. Su madre le diría que fuera valiente, que aprovechara la oportunidad para mostrarle al mundo de lo que era capaz. Emma se oyó a sí misma asentir, las palabras saliendo antes de que pudiera arrepentirse. La señora Pierce asintió, con una expresión de alivio reflejada en su rostro. La profesora mencionó que tendrían que hablar del repertorio, los horarios de ensayo y otros detalles. Pero por ahora, Emma debía llegar a su siguiente clase antes de que llegara tarde. Emma salió de la sala de música en un día. Los pasillos estaban llenos de alumnos que corrían de una clase a otra, cerrando las taquillas de golpe y gritando a sus amigos. Pero Emma lo asimiló todo como si estuviera en una burbuja, repasando mentalmente la última hora una y otra vez. Había tocado el piano delante de todos. Lo había hecho bien. La señora Pierce se había disculpado y ahora iba a actuar en el concierto de primavera. Durante el almuerzo, Emma no fue a las salas de práctica como de costumbre. En cambio, se sentó en la cafetería, al final de una mesa larga, a comer el almuerzo gratuito que ofrecía la escuela. Se sorprendió cuando Sarah Michie se sentó frente a ella, seguida de dos amigas. Empezaron a hablar con Emma como si fueran amigas de toda la vida, preguntándole por sus compositores favoritos, qué otras piezas sabía tocar, si le gustaba más la música clásica o el jazz. Emma respondió a sus preguntas, aún aturdida por los sucesos de la mañana. Una parte de ella se preguntó si se trataba de una broma elaborada, si estaban siendo amables ahora solo para burlarse de ella después. Pero Sarah parecía genuinamente interesada, y sus preguntas demostraban un verdadero conocimiento musical. Hablaron de Chopin y Debussy, de la diferencia entre tocar técnicamente correcto y tocar con sentimiento, de sus actuaciones favoritas que habían visto en línea. Mientras Emma hablaba, se dio cuenta de que algo extraño estaba sucediendo. Por primera vez desde que se mudó a la escuela, desde que su vida se había desmoronado, se sentía casi normal. No invisible, no diferente, no menos que los demás, solo una chica que amaba la música, hablando con otras personas que la entendían. Los días posteriores a la actuación de Emma en la clase de música fueron extraños e inquietantes. La noticia se extendió rápidamente por la escuela. La historia crecía y cambiaba con cada repetición. Algunos estudiantes decían que Emma había tocado una pieza tan difícil que incluso los pianistas profesionales tenían dificultades con ella. Otros afirmaban que la señora Pierce había llorado, aunque eso no era cierto. La verdad era lo suficientemente dramática sin adornos. Pero a los estudiantes de secundaria les encantaba una buena historia. Emma se encontró de repente visible de una manera que nunca antes había experimentado. Estudiantes con los que nunca había hablado la saludaban con la cabeza en los pasillos. Algunos preguntaban si los rumores eran ciertos, si de verdad
Era una especie de genio musical. Emma siempre negaba con la cabeza, incómoda con la atención, insistiendo en que simplemente le gustaba tocar el piano. Pero la etiqueta ya estaba puesta y no había forma de quitársela. El comportamiento de la señora Pierce hacia Emma había cambiado por completo. La maestra, que antes la había mirado con un desdén apenas disimulado, ahora la observaba con algo más complejo, una mezcla de respeto y confusión, y, quizás incluso un poco de temor. Temor a haberse equivocado, a que su juicio le hubiera fallado, a que una alumna a la que había descartado hubiera sido extraordinaria desde el principio. En su siguiente clase de música, la señora Pierce le pidió a Emma que se quedara después de clase otra vez. Esta vez, la maestra quería hablar en detalle sobre el concierto de primavera. Tenía varias piezas en mente, todas ellas desafiantes. Todas ellas mostrarían piezas que resaltarían el evidente talento de Emma. Extendió las partituras sobre su escritorio, hablando rápidamente, casi nerviosa, sobre las ventajas y desventajas de cada selección. Emma miró la música que la señora Pierce había elegido. Eran piezas impresionantes, del tipo que dejaría al público boquiabierto y a los críticos impresionados. Pero mientras Emma estudiaba las partituras, sintió una creciente desconexión. Eran piezas hermosas, pero no eran suyas. Eran piezas de exhibición diseñadas para demostrar habilidad técnica en lugar de expresar emoción genuina. Emma se sorprendió a sí misma al hablar. Le dijo a la señora Pierce que prefería elegir su propia pieza para el concierto. La maestra pareció sorprendida, luego se puso a la defensiva. Empezó a explicar por qué sus elecciones eran mejores, más apropiadas para un concierto escolar, con más probabilidades de impresionar. Pero Emma se mantuvo firme, educada pero con firmeza. Dijo que quería tocar algo que significara algo para ella personalmente, algo que expresara quién era ella en lugar de qué podía hacer. La señora Pierce guardó silencio un largo rato. Emma pudo ver la lucha interna reflejada en el rostro de la profesora. Era una mujer acostumbrada a tener el control, que había dirigido su programa de música con mano de hierro durante 2 décadas. Pero también era una mujer que acababa de enfrentarse a los límites de su propio juicio, que había intentado humillar a una alumna solo para descubrir que ésta poseía un talento extraordinario. Finalmente, la señora Pierce accedió. Le preguntó a Emma qué pieza tenía en mente. Emma mencionó una obra menos conocida de un compositor contemporáneo, una pieza sobre encontrar el hogar tras un largo viaje. No era tan técnicamente brillante como las piezas que la señora Pierce había sugerido, pero era profundamente emotiva y requería una interpretación madura. La señora Pierce pareció sorprendida por la elección, luego asintió lentamente, diciendo que podían trabajar con ella. Durante las semanas siguientes, la vida de Emma adquirió un nuevo ritmo. Seguía siendo bastante reservada, seguía sentándose al fondo de la mayoría de las clases, seguía almorzando al final de la mesa, pero ahora había gente que la buscaba. Sarah Micheli se había hecho amiga suya de verdad y a menudo hablaban de música durante el almuerzo. Marcus Lee le pedía consejos sobre cómo tocaba la trompeta. Incluso alumnos de otros cursos habían oído hablar de ella y venían a escucharla cuando practicaba en las salas de música. Las salas de práctica dejaron de ser un escondite para convertirse en un estudio. Emma seguía yendo allí durante el almuerzo, pero ahora a veces encontraba a otros alumnos esperando fuera con la esperanza de oírla tocar. Al principio, esto la incomodaba, pero poco a poco se acostumbró al público. Tocaba mientras la escuchaban y después hablaban de la música, de lo que funcionaba y lo que no, de la interpretación y la emoción. La señora Pierce le había asignado a Emma la mejor sala de práctica, la que tenía el piano más nuevo y mejor acústica. La maestra también empezó a darle clases particulares, presentándose durante las prácticas de Emma para ofrecerle sugerencias y orientación. Al principio, estas sesiones resultaban incómodas.
La señora Pierce no se disculpó por su comportamiento anterior más allá de ese único y seco reconocimiento, y Emma no esperaba que lo hiciera, pero la maestra intentaba, a su manera, enmendar sus errores con hechos en lugar de palabras. Una tarde, mientras Emma practicaba la pieza para el concierto de primavera, la señora Pierce la interrumpió en medio de un pasaje. La maestra le explicó que Emma tocaba las notas correctamente, pero que no captaba el significado más profundo de la música. La compositora había escrito esta pieza tras regresar a la casa de su infancia después de muchos años de ausencia, y la música debía reflejar esa mezcla agridulce de alegría y pérdida, de pertenencia y alienación. Emma escuchó y luego le preguntó a la señora Pierce cómo se suponía que debía sentir algo que no había experimentado. Nunca había regresado a casa porque nunca había tenido un hogar estable al que volver. Su familia se había mudado 5 veces en los últimos 3 años, siempre en busca de alquileres más baratos y mejores oportunidades laborales. Para Emma, el hogar era un concepto abstracto, un sueño más que un recuerdo. La señora Pierce permanecía en silencio, observando a Emma con una expresión que podría haber sido de comprensión. Entonces, la maestra hizo algo inesperado. Se sentó en el banco junto a Emma y comenzó a tocar la pieza. La habilidad técnica de la señora Pierce era evidente, pero más que eso, su interpretación estaba llena de emoción genuina. Cuando terminó, explicó que ella también había crecido en la pobreza, que se había abierto camino a duras penas en la escuela y la universidad, y que había pasado años demostrando su valía en un campo que no aceptaba a personas como ella. Emma miró fijamente a su maestra, viéndola con claridad por primera vez. Bajo la apariencia severa y las palabras cortantes, la señora Pierce era alguien que había luchado, que había sido juzgada y rechazada, que había construido muros a su alrededor para protegerse. La maestra miró a Emma y vio una versión más joven de sí misma, y en lugar de sentir compasión, se sintió amenazada. Había intentado demostrarle a Emma que fracasaría como ella misma había temido fracasar. La señora Pierce le dijo a Emma que el hogar no era solo un lugar físico. Podía ser una sensación, un momento, una pieza musical que te hiciera sentir comprendida. Le sugirió que pensara en que la hacía sentir como en casa, que la hacía sentir segura, vista y valorada. Luego, que tocara esa sensación. Traducida a música, que el piano expresara lo que las palabras no podían. Después de que la señora Pierce se fue, Emma se sentó sola al piano durante un largo rato. Pensó en su hermanito Tommy, en cómo se le iluminaba la cara cuando ella llegaba del colegio. Pensó en la sonrisa cansada de su madre cuando Emma la abrazaba después de un largo turno. Pensó en esos momentos en la sala de ensayo, a solas con la música, donde podía ser completamente ella misma sin juicios ni miedos. Eso era el hogar. No un lugar, sino una sensación de aceptación y pertenencia. Emma comenzó a tocar la pieza de nuevo, pero esta vez era diferente. Ella vertió todos esos sentimientos de frágil seguridad, de una pieza dura, de encontrar más. Fragmentos de belleza en una vida difícil. La música fluía a través de ella de forma diferente ahora, más honesta, más vulnerable, más real. Cuando terminó, supo que así era como debía interpretarse la pieza. Esa noche, en casa, la madre de Emma notó algo diferente en su hija. Emma parecía más ligera, de alguna manera, menos agobiada. Durante su sencilla cena de arroz con frijoles, Emma habló del concierto de primavera, de tocar el piano, de la profesora que le había hecho cambiar de opinión sobre ella. Su madre la escuchaba, sus ojos cansados brillando con lágrimas que no dejaba caer. Extendió la mano sobre la mesa y apretó la de Emma, diciéndole lo orgullosa que estaba. Tommy, que solo tenía 8 años, le preguntó a Emma si sería famosa. Emma se rió y dijo, probablemente no. Pero Tommy insistió en que cualquiera que tocara el piano tan bien como su hermana tenía que ser famoso. Su fe absoluta en ella le conmovió profundamente a Emma. Esto, pensó, era de lo que realmente se trataba la música.
No se trataba de impresionar al público ni de demostrar que los profesores se equivocaban, sino de expresar el amor, la lucha y la esperanza que conformaban su día a día. A medida que se acercaba el concierto de primavera, el nerviosismo de Emma aumentaba. Tocar frente a su clase de música era una cosa, actuar en el escenario del auditorio, con cientos de personas observándola, era completamente diferente. Tenía pesadillas con olvidar la partitura, con que sus manos se congelaran sobre las teclas, con decepcionar a todos los que ahora creían en ella. El auditorio de la escuela se estaba transformando para el concierto. El equipo técnico instaló la iluminación, dispuso las sillas para la orquesta y colocó el piano de cola en el centro del escenario. Emma pasaba frente al auditorio varias veces al día, siempre mirando a través de las ventanas de la puerta hacia el escenario, imaginándose allí arriba, preguntándose si realmente podría hacerlo. La señora Pierce organizó ensayos adicionales en el auditorio para que los estudiantes se familiarizaran con el espacio. Cuando llegó el turno de Emma para practicar en el escenario, subió las escaleras con el corazón latiéndole con fuerza. El escenario era más grande de lo que había imaginado, las luces más brillantes y cálidas. Se sentó al piano de cola, mucho más grande y elegante que el piano vertical de la sala de ensayo al que estaba acostumbrada. Sus manos tocaron las teclas y las sintieron diferentes, más sensibles, capaces de matices con los que solo había soñado. Empezó a tocar su pieza, pero la acústica del auditorio vacío la desconcertó. Cada nota resonaba, demorándose en el aire más de lo esperado. Tropezó, perdió el hilo, tuvo que volver a empezar. La voz de la señora Pierce provenía de algún lugar en el centro del auditorio, dando sugerencias sobre la pulsación y la dinámica. Emma lo intentó de nuevo, y esta vez le fue mejor. Para su tercer ensayo, comenzaba a comprender cómo trabajar con el espacio en lugar de luchar contra él. Otros estudiantes observaban el ensayo de Emma desde los laterales del escenario, cuchicheando entre ellos. Algunos la apoyaban sinceramente, emocionados por ver qué haría la chica de la que todos hablaban. Otros sentían celos y resentimiento porque esta recién llegada, tan tranquila, recibía tanta atención. Sarah Michey estaba de pie en la primera fila del auditorio, observando atentamente con expresión pensativa. Cruzó miradas con Emma cuando ésta terminó su ensayo y le levantó el pulgar con una sonrisa alentadora. En casa, Emma intentaba practicar en el pequeño teclado eléctrico que su madre había comprado en una tienda de segunda mano. Había costado $20, un dinero que apenas podían pagar, pero su madre había insistido. Las teclas del teclado eran rígidas y poco sensibles en comparación con un piano de verdad. Y muchas de las funciones ya no funcionaban. Pero era algo. Emma podía repasar la digitación, podía interiorizar los patrones, podía sentir la música en sus manos. Aunque el sonido no fuera el correcto, Tommy se sentaba en el suelo cerca de Emma mientras ella practicaba, haciendo sus deberes o dibujando. Siempre dibujaba lo mismo, Emma en el escenario con un público enorme aplaudiendo, notas musicales flotando en el aire como por arte de magia. Él le mostraba sus dibujos y Emma sonreía y le decía que eran maravillosos, incluso mientras la ansiedad le retorcía el estómago. La madre de Emma trabajó turnos extra la semana anterior al concierto, decidida a poder tomarse la noche libre para asistir. Su gerente en el restaurante no estaba contento con eso, pero la madre de Emma se mantuvo firme. Esto era importante. Su hija iba a actuar de verdad, y nada le impediría estar allí. La noche anterior al concierto, Emma no pudo dormir. Se quedó acostada en la cama, mirando al techo, repasando una y otra vez la paz en su mente. Pensó en todo lo que la había llevado a este momento. Los años de práctica secreta, la soledad, la pobreza, la determinación de encontrar belleza y significado en una vida que a menudo se sentía abrumadora. Pensó en la señora Pierce, en cómo las personas podían sorprenderte, podían crecer y cambiar cuando se veían obligadas a confrontar sus propios prejuicios. Emma se preguntó qué pensaría su padre si pudiera verla ahora.
Él había sido quien la inició en el piano, quien reconoció algo en su pequeña hija, que amaba la música más que casi nada. Luego se marchó, incapaz o reacio a lidiar con las presiones de la familia y la responsabilidad. Emma sentía una compleja mezcla de ira y tristeza al pensar en él, pero también gratitud. Sin esas primeras lecciones, sin esa base, no estaría allí ahora. La mañana del concierto, Emma despertó con una sensación de calma y determinación. Esto iba a suceder. No había vuelta atrás, no había escapatoria. Subiría a ese escenario y tocaría, y pasara lo que pasara, pasaría. Siguió su rutina matutina, desayunó con Tommy, que saltaba de emoción. Su madre le había preparado su mejor ropa la noche anterior. Un sencillo vestido negro que Emma solía usar en las escasas reuniones familiares a las que asistían. Era un poco grande. Lo había comprado en una tienda de descuentos en una talla mayor para que Emma le quedara bien cuando creciera, pero su madre lo había ajustado con puntadas cuidadosas para que le quedara mejor. Ahora, en la escuela, el día se le hacía eterno. Emma no podía concentrarse en ninguna de sus clases. Los profesores disculparon su distracción, sabiendo lo del concierto. Otros estudiantes también estaban distraídos. Y la tensión palpable se sentía en los pasillos. Algunos llevaban todo el año practicando. Para Emma, solo habían sido unas pocas semanas de preparación, aunque, en cierto modo, se había estado preparando toda la vida. Cuando sonó la campana final, Emma se dirigió al auditorio. El backstage era un caos, con estudiantes corriendo de un lado a otro vestidos de gala, instrumentos afinándose y un murmullo nervioso llenando el aire. La señora Pierce se movía entre la confusión con una eficiencia casi ensayada, atendiendo a cada estudiante, ofreciendo consejos de última hora y animando a los demás. Al llegar a Emma, la profesora se detuvo, observándola con atención. La señora Pierce le preguntó cómo se sentía. Emma admitió estar aterrorizada, con la voz temblorosa. La profesora asintió, con comprensión en la mirada. Le dijo que el miedo era natural, que incluso los músicos profesionales lo sentían antes de las actuaciones. La clave era usar esa energía nerviosa, canalizarla hacia la música en lugar de dejar que la paralizara. Le recordó a Emma por qué había elegido esa pieza en particular, lo que significaba para ella. Le dijo que tocara primero para sí misma, luego para sus seres queridos, por último, para el público. Emma asintió, respirando hondo, intentando calmar su corazón acelerado. La señora Pierce le apretó el hombro brevemente, un gesto inesperado de apoyo, y luego fue a ver cómo estaban los demás estudiantes. Emma encontró un rincón tranquilo tras el escenario y cerró los ojos, visualizando la pieza, sintiendo la música recorrer su cuerpo. Las puertas del auditorio se abrieron y la gente empezó a entrar. Emma miró por la cortina y vio que los asientos se llenaban rápidamente. Padres, profesores, estudiantes de otras clases, incluso algunos vecinos que siempre asistían a los eventos escolares. El auditorio tenía capacidad para 300 personas, y parecía que todos los asientos se llenarían. Emma sintió un vuelco en el estómago. Entonces vio a su madre y a Tommy sentándose en la sección central. Su madre llevaba puesto su único atuendo elegante, la ropa que guardaba para entrevistas de trabajo y ocasiones importantes. Tommy prácticamente saltaba en su asiento, mirando a su alrededor, con los ojos muy abiertos. Su madre escudriñaba el escenario, buscando a Emma, aunque la función aún no había comenzado. Cuando sus miradas se cruzaron, incluso a través de la distancia, Emma sintió una oleada de fuerza. Su madre sonrió, y en esa sonrisa estaba todo: orgullo, amor, fe, esperanza. Las luces se atenuaron y el concierto comenzó. La orquesta del colegio tocó primero, una selección de piezas clásicas técnicamente correctas, aunque no inspiradas. Luego, salió el coro, y después la banda de jazz.
Solistas estudiantiles actuaron entre los grupos, algunos tocando instrumentos de viento metal, otros cantando. Una chica interpretó una compleja pieza de violín. Cada actuación fue recibida con entusiastas aplausos del público. Emma tenía programada su actuación casi al final del programa, mientras esperaba entre bastidores. Observando las demás actuaciones, su nerviosismo seguía creciendo. Tenía las manos frías a pesar del calor del zona de backstage. Flexionó los dedos intentando mantenerlos sueltos y preparados. Sarah Michei, quien había interpretado un solo de flauta antes, se acercó y se colocó junto a Emma, ofreciéndole apoyo silencioso. Finalmente, la señora Pierce anunció la actuación de Emma. La maestra habló brevemente sobre Emma, mencionando su dedicación y su talento natural, aunque tuvo cuidado de no mencionar las circunstancias de la primera actuación pública de Emma ni su propio papel en ella. Presentó la pieza, explicando que era de un compositor contemporáneo y que exploraba temas como el hogar y la pertenencia. Emma subió al escenario, sintiendo las piernas entumecidas. Las luces eran brillantes, dificultando la visión clara del público. Podía oír el crujido de los programas, el murmullo de la conversación que se apagaba. Su corazón latía con tanta fuerza que pensó, todos deben de poder oírlo. Llegó al piano y se sentó en el banco, ajustando su postura, tomándose un momento. Para tranquilizarse, miró al público, viéndolos como un borrón de rostros y formas. Luego, sus ojos se posaron en su madre y Tommy, sentados en sus butacas, ambos inclinados hacia adelante con expectación. Su madre tenía las manos entrelazadas con fuerza, y Tommy sonreía con tanta amplitud que parecía que su rostro iba a partirse. Para ellos, Emma pensó que tocaría. Colocó las manos sobre las teclas, sintiendo el marfil fresco y suave bajo sus dedos. Respiró hondo una y otra vez. El auditorio quedó en completo silencio. Incluso el murmullo cesó. 300 personas esperaban, conteniendo la respiración junto con ella. Emma comenzó a tocar. Las primeras notas fueron suaves, delicadas, como los primeros pasos vacilantes hacia un lugar nuevo. Sus dedos se movían con cuidadosa precisión, estableciendo la melodía que la guiaría a lo largo de toda la pieza. El nerviosismo que la había consumido entre bastidores comenzó a desvanecerse a medida que la música la envolvía. Esto era lo que conocía. Este era su lugar. La pieza se desarrolló, la melodía se volvió más compleja, introduciendo nuevos temas que se entrelazaban como hilos en un tapiz. El cuerpo de Emma se balanceaba levemente, inconscientemente, respondiendo al ritmo y la emoción de la música. Sus dedos volaban sobre las teclas, ejecutando pasajes difíciles que requerían años de habilidad y práctica. Pero la técnica por sí sola no era lo que hacía especial la interpretación. Era el sentimiento detrás de cada nota, la historia que se contaba a través de la música. Emma tocó la sección que representaba la sensación de estar perdido. Los acordes disonantes y los ritmos inciertos capturaban la confusión y el miedo de no saber a dónde perteneces. Pensó en todas las veces que su familia se había mudado, empacando sus pocas pertenencias en cajas, dejando atrás escuelas, barrios y las incipientes amistades que apenas había comenzado a formar. La música expresaba esa crueldad, esa constante sensación de desarraigo. Luego llegó la transición, el momento en que el errante comienza a reconocer algo familiar, comienza a sentir la posibilidad de un hogar. La interpretación de Emma se suavizó, se volvió más esperanzadora. Pensó en encontrar las salas de ensayo de esta escuela, descubrir un lugar donde pudiera ser ella misma. Pensó en la inesperada amistad de Sarah, en el respeto a regañadientes de la señora Pierce. La música hablaba de pequeños momentos de conexión, de pequeñas victorias que sugerían que tal vez, solo tal vez, pertenecer era posible. La sección central de la pieza era la más difícil técnicamente, requiriendo manos cruzadas y
Ritmos complejos que podrían hacer tropezar fácilmente incluso a pianistas experimentados. Pero Emma la superó con la confianza nacida de horas de práctica. Sus manos sabían qué hacer. La memoria muscular tomó el control mientras su mente se concentraba en el viaje emocional de la música. Tocó la sección que representaba la lucha. El duro trabajo de construir un hogar en circunstancias difíciles. La música era poderosa aquí, casi agresiva. Los acordes chocaban como olas contra las rocas. Emma pensó en su madre trabajando turnos dobles. Pensó en las facturas que seguían llegando. Pensó en el juicio y la lástima en los ojos de la gente cuando se daban cuenta de que la familia de Emma era pobre. La música capturaba toda esa lucha, toda esa determinación de sobrevivir e incluso prosperar a pesar de todo. Luego, gradualmente, la música comenzó a transformarse. Los acordes agresivos se suavizaron. Los ritmos ásperos encontraron su resolución. Este era el momento de la llegada, de finalmente volver a casa. Emma tocaba con todo su corazón, volcando todo lo que sentía en las teclas. Pensaba en la fe inquebrantable de Tommy. En ella, en la sonrisa cansada pero sincera de su madre, en esos pequeños momentos de paz y amor que hacían soportable su difícil vida. La melodía se volvió dulce y cálida, como la luz del sol después de la lluvia. La interpretación de Emma era tan suave. Ahora que la gente al fondo del auditorio tenía que inclinarse hacia adelante para oír, pero la quietud era poderosa. Más poderosa que cualquier fortísimo. Hablaba de un pequeño refugio, precioso precisamente por su fragilidad. El hogar es algo que se lleva dentro, no un lugar en un mapa. Mientras Emma tocaba, algo mágico sucedió en el auditorio. El público ya no solo escuchaba música. Estaban experimentando algo más profundo, algo más trascendental. Los padres recordaban su propia infancia, su propia búsqueda de su lugar en el mundo. Los alumnos sentían el anhelo universal de ser vistos y aceptados por quienes realmente eran. Los maestros recordaban por qué habían elegido esta profesión, la esperanza de marcar la diferencia en la vida de los jóvenes. La señora Pierce estaba entre bastidores, observando a Emma tocar, y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Se veía reflejada en esta niña, veía la pasión y el talento que no podían ser reprimidos por muy difícil que se volviera la vida. Pensó en su propio camino, en los maestros que habían creído en ella y en los que la habían desestimado. Pensó en la clase de maestra en la que se había convertido, en los muros que había construido, en los juicios que había emitido. Con demasiada rapidez. La música de Emma reflejaba un espejo. Y la señora Pierce por fin se veía con claridad. La madre de Emma estaba sentada en su butaca, con lágrimas que le corrían por las mejillas sin molestarse en secárselas. Observaba a su hija en el escenario, a esa niña a la que había criado entre la pobreza, las dificultades y la incertidumbre. Siempre había sabido que Emma era especial. Siempre había creído que su hija tenía dones que merecían ser compartidos con el mundo. Pero verla así, ver a todos en el auditorio absortos por la música de Emma, sentir el poder del talento de su hija era casi abrumador. Tommy observaba a su hermana con absoluta admiración. En su mente de 8 años, Emma se había transformado en algo más que su hermana mayor. Era magia. Era posibilidad. Era la prueba de que los sueños podían hacerse realidad incluso cuando todo parecía difícil e injusto. Decidió en ese momento que trabajaría tan duro como Emma, que encontraría su propio don y lo desarrollaría con la misma dedicación que ella había demostrado. Sarah Michelle escuchaba a Emma tocar, y algo cambió en su interior. Sarah siempre había sido la estrella, la talentosa, la chica a la que todos alababan. Pero al escuchar a Emma, comprendió la diferencia entre la destreza técnica y el verdadero arte. Sarah podía tocar las notas correctamente, podía interpretar piezas con exactitud y precisión. Pero Emma hacía cantar al piano, lo hacía expresar verdades
que trascendían la música, alcanzando algo casi espiritual. Sara no sintió celos. Al contrario, se sintió inspirada, motivada a profundizar en su propia musicalidad, a encontrar ese mismo nivel de honestidad emocional en su interpretación. Cuando Emma se acercaba a la sección final de la pieza, a la resolución, sintió una profunda paz. La música regresaba a casa. El viaje llegaba a su fin. La melodía volvió, transformada por todo lo que había sucedido. Antes, era el mismo tema que había abierto la pieza, pero ahora era más rico, más profundo, más complejo. Hablaba del hogar no como un destino, sino como un estado del ser, como la aceptación de uno mismo y del propio camino. Emma tocó los compases finales con exquisito cuidado, dando a cada nota espacio para respirar y resonar. La melodía se fue apagando, cada vez más, desvaneciéndose como la última luz del día. Sus manos se movieron más despacio. La música se volvió tan suave que casi era silencio. Y entonces, con un último toque delicado, la nota final quedó suspendida en el aire. Pura, clara y hermosa. Emma levantó las manos del teclado y se quedó muy quieta. La nota se desvaneció en el silencio. Durante un largo instante, el auditorio permaneció en completo silencio, como si todo el público contuviera la respiración. Emma podía oír los latidos de su propio corazón, sentir el sudor en sus palmas, percibir el peso de 300 pares de ojos sobre ella. Entonces alguien empezó a aplaudir. Era la madre de Emma, que se ponía de pie en su asiento, juntando las manos con fervor. En cuestión de segundos, todo el auditorio estalló en júbilo. La gente se puso de pie, los aplausos resonando con fuerza en el espacio. El sonido era abrumador, inundando a Emma como olas. Se sentó al piano, atónita, incapaz de comprender lo que sucedía. Los aplausos se hicieron cada vez más fuertes. La gente no solo aplaudía por cortesía. Celebraban, respondían a algo que los había conmovido profundamente. Algunos se secaban las lágrimas. Otros sonreían con genuina alegría. La ovación se prolongó, más que la de cualquier otra actuación de esa noche, más de lo habitual en un concierto de secundaria. Emma se levantó del banco del piano, con las piernas temblorosas. Se giró hacia el público y logró hacer una pequeña reverencia, algo insegura. Los aplausos se hicieron aún más fuertes. Buscó con la mirada a su madre y a Tommy y los encontró todavía de pie, aplaudiendo y vitoreando. Tommy saltaba y agitaba los brazos. Su madre tenía la mano sobre el corazón, con el rostro radiante de orgullo, alegría y amor. La señora Pierce subió al escenario, con los ojos enrojecidos por las lágrimas. Se colocó junto a Emma y le puso una mano en el hombro en señal de apoyo y respeto. La profesora miró al público, luego a Emma, y en ese momento, su expresión reflejó una admiración genuina. Le indicó a Emma que hiciera otra reverencia, y Emma lo hizo. Esta vez con un poco más de confianza. Finalmente, los aplausos comenzaron a apagarse y la gente tomó asiento. Emma bajó del escenario con las piernas temblorosas, apenas consciente del caos que la rodeaba entre bastidores. Sara la abrazó con fuerza, diciéndole que la actuación había sido increíble, transformadora, perfecta. Otros estudiantes se agolparon a su alrededor para felicitarla y elogiarla. Emma lo asimiló todo en un día, sin poder creer del todo lo que acababa de suceder. El concierto continuó con algunas actuaciones grupales finales, pero Emma apenas las registró. Encontró una silla en un rincón tranquilo entre bastidores y se sentó, intentando calmar su corazón acelerado y procesar sus emociones arremolinadas. Lo había logrado. Había estado en ese escenario frente a cientos de personas y había tocado con toda su alma. Y ellos habían respondido con algo que nunca esperó. Aceptación, aprecio, reconocimiento. Cuando el concierto finalmente, el auditorio se vació lentamente mientras las familias felicitaban a sus hijos y tomaban fotos.
Emma salió del backstage y encontró a su madre y a Tommy esperándola. Tommy se abalanzó sobre ella, rodeándola con sus brazos y hablando tan rápido que las palabras se le atropellaban. Le dijo que era increíble, que era la mejor pianista del mundo, que había grabado parte de su actuación en el viejo teléfono de su madre para que pudieran verla una y otra vez. La madre de Emma la abrazó con fuerza, sosteniéndola durante un largo rato en silencio. Cuando finalmente se separó, sus ojos brillaban con lágrimas. Le dijo a Emma lo orgullosa que estaba, lo hermosa que había sido la actuación, lo mucho que significaba para ella poder estar allí para presenciarla. Dijo que, por muy difíciles que se pusieran las cosas, momentos como este hacían que todo valiera la pena. Personas que Emma no conocía se acercaron a felicitarla. Los padres le agradecieron por una actuación tan conmovedora. Miembros de la comunidad le preguntaron si planeaba dedicarse a la música profesionalmente. Profesores de otros departamentos comentaron lo impresionados que estaban. Emma aceptó los halagos con cierta incomodidad, sin saber muy bien cómo responder a tanta atención positiva. Los padres de Sara se presentaron, comentando que su hija no había dejado de hablar del talento de Emma. Preguntaron si Emma tenía profesor particular, si pensaba presentarse a la audición para la orquesta juvenil, si conocía el programa de música de verano de la universidad local. Emma admitió que no tenía profesor y que no podía permitirse programas así. La madre de Sara pareció pensativa, intercambió una mirada con su marido y sugirió que hablaran más tarde. La señora Pierce encontró a Emma y a su familia antes de que se marcharan. La profesora parecía diferente, más amable, más humana. Le dio la mano a la madre de Emma, diciéndole la hija extraordinaria que tenía, el don que poseía Emma. Mencionó que quería hablar sobre el futuro musical de Emma, sobre las oportunidades que pudieran surgir, sobre no dejar que las limitaciones económicas frenaran un talento tan evidente. La madre de Emma le dio las gracias a la señora Pierce con la voz quebrada por la emoción. La maestra se giró hacia Emma e hizo algo completamente inesperado. Esta vez se disculpó sincera y completamente. Dijo que había juzgado mal a Emma, que había dejado que sus prejuicios e inseguridades la cegaran ante lo que tenía delante. Dijo que esperaba que Emma pudiera perdonarla y que en adelante lo haría mejor, no solo con Emma, sino con todos sus alumnos. Era el tipo de disculpa que demostraba un verdadero crecimiento, un verdadero reconocimiento de los errores del pasado. Emma aceptó la disculpa, sintiendo como se le quitaba un peso de encima. Ahora entendía que la señora Pierce era simplemente una persona con defectos y dificultades como cualquier otra, capaz tanto de crueldad como de bondad. La maestra prometió ayudar a Emma a encontrar becas, programas y recursos que pudieran cultivar su talento. Mencionó que conocía a personas en la comunidad musical local que podrían estar dispuestas a ofrecerle clases a precios reducidos o incluso gratis. Cuando Emma y su familia finalmente salieron de la escuela, caminando hacia la fresca noche de primavera, Emma se sintió profundamente transformada. Ya no era invisible. No era solo la chica pobre, la estudiante becada, la forastera. Era Emma. Chen, y era música, y la gente la había escuchado, la había visto y valorado lo que tenía para compartir. Tommy parloteó emocionado. Todo el camino a casa, reviviendo cada momento del concierto. La madre de Emma caminaba con el brazo alrededor de los hombros de Emma, abrazándola. Recorrieron las calles familiares de su barrio. Las mismas calles, que les habían parecido extrañas y poco acogedoras cuando llegaron. Pero ahora se sentían diferentes, menos hostiles, más como un lugar al que Emma tal vez sí pertenecía. En casa, en su pequeño apartamento, la madre de Emma preparó té y se sentaron juntas a la mesa de la cocina, que era de segunda mano. Tommy finalmente se quedó dormido en el sofá, agotado de la emoción. Emma y su madre hablaron en voz baja, asimilando todo lo que había sucedido. Su madre mencionó cómo siempre había creído en Emma, incluso en los momentos más difíciles, incluso cuando parecía que nunca tendrían un respiro.
Dijo que la determinación y el talento de Emma eran prueba de que la pobreza no las definía, no limitaba lo que podían llegar a ser. Emma pensó en el camino que la había llevado hasta esa noche. Todas las sesiones secretas de práctica. En habitaciones vacías. Todas las veces que se había sentido sola, diferente e inferior a los demás. Todas las luchas que su familia había enfrentado y seguía enfrentando. Todos los obstáculos que parecían insuperables. Y sin embargo, ahí estaban, al otro lado de algo significativo. Algo que había cambiado no solo la forma en que los demás veían a Emma, sino también la forma en que Emma se veía a sí misma. En las semanas posteriores al concierto, la vida de Emma siguió transformándose. La señora Pierce la puso en contacto con un profesor de piano jubilado que accedió a darle clases gratuitas. Reconociendo su talento y queriendo cultivarlo, la familia de Sara le ofreció a Emma usar su piano para practicar cuando ella quería. Comprendiendo que el teclado eléctrico de casa no era suficiente para un trabajo serio, la administración escolar creó una beca especial de música con el nombre de Emma, diseñada para ayudar a otros estudiantes talentosos pero de bajos recursos a acceder a mejores recursos. Emma continuó practicando en las salas de música de la escuela durante el almuerzo, pero ahora a menudo tenía un público de estudiantes que querían escucharla tocar. Ya no le importaba. Había aprendido que compartir su música, mostrarse vulnerable a través de la interpretación, era parte del don. La música no estaba hecha para ser escondida. Estaba hecha para ser compartida, para conectar a las personas, para expresar cosas que las palabras no podían capturar. La historia de la actuación de Emma se extendió más allá de la escuela. Los periódicos locales publicaron artículos sobre la talentosa estudiante que había aprendido a tocar el piano por sí misma. Un video que alguien había grabado de su concierto se volvió viral en las redes sociales, recibiendo miles de visitas y comentarios de personas conmovidas por su interpretación. Escuelas de música se pusieron en contacto con ella, ofreciendo audiciones y posibles becas para programas de secundaria. Pero quizás el cambio más significativo fue interno. Emma caminaba por los pasillos de la escuela secundaria Lincoln con la cabeza en alto. Ya no intentaba pasar desapercibida. Había aprendido que ser vista, ser conocida, ser ella misma no era algo que temer, sino algo que abrazar. Había descubierto que su talento, su pasión y su determinación eran valiosos, suficientes, dignos de reconocimiento y respeto. La señora Pierce se convirtió en una maestra diferente después de esa noche. Miraba a todos sus alumnos con ojos nuevos, preguntándose qué talentos ocultos y dificultades podría estar pasando por alto. Era más amable en sus críticas, más abierta a la sorpresa. Les contó a otros maestros lo sucedido, como casi había destruido algo hermoso por sus propios prejuicios y estrechez de miras. Se convirtió en defensora de estudiantes como Emma, luchando por recursos y oportunidades para aquellos que prometían mucho pero carecían de medios. La madre de Emma continuó trabajando en sus 2 empleos porque las facturas seguían llegando y la vida seguía siendo difícil. Pero ella conservaba el recuerdo de aquella noche, de ver a su hija brillar en el escenario, de ver al mundo reconocer lo que ella siempre había sabido. En sus momentos más oscuros, cuando el agotamiento amenazaba con vencerla, recordaba a Emma al piano tocando con tanta belleza y fuerza, y encontraba la fuerza para seguir adelante. Tommy nunca olvidó la actuación de su hermana. Al crecer, les contaba a la gente sobre aquella noche, sobre cómo Emma había sido subestimada y había demostrado que todos se equivocaban. Aprendió de su ejemplo que las circunstancias no tenían por qué determinar el destino, que el trabajo duro, el talento y la determinación podían abrir puertas que parecían cerradas para siempre. Llevó consigo esa lección a través de sus propios desafíos y luchas. Años después, cuando le preguntaban a Emma sobre el momento que cambió su vida, pensaba en aquella mañana en la clase de música cuando la señora Pierce había intentado avergonzarla. Recordaba caminar hacia el piano. Con el corazón palpitante,
sentarse ante las teclas y decidir tocar con todo lo que tenía en lugar de contenerse. Recordaría el silencio que siguió a su actuación. La señora Pierce, sin palabras, reconociendo que algo fundamental había cambiado. Pero más que eso, recordaría el concierto de primavera. En ese escenario, tocando no para demostrar nada a los demás, sino para expresar la verdad de su propia experiencia. Recordaría el rostro de su madre entre el público, radiante de orgullo. Recordaría la sensación de la música fluyendo a través de ella, conectándola con todos en ese auditorio mediante la emoción y la belleza compartidas. Emma aprendió esa noche que el talento por sí solo no bastaba. Tampoco el trabajo duro, la determinación ni siquiera la pasión. Lo que más importaba era el coraje de ser vulnerable, de compartir tu don con el mundo, incluso cuando daba miedo. De negarse a dejar que los juicios ajenos o tus propios miedos silenciaran tu voz. Aprendió que el hogar no era un lugar, sino un sentimiento de pertenencia, que nacía de ser verdaderamente vista y aceptada por quien eras. El piano se convirtió en la voz de Emma, su manera de expresar verdades demasiado profundas para las palabras. A través de la música, podía expresar la complejidad de su experiencia, la lucha, la esperanza, la belleza y el dolor que conformaban su vida. Y al expresarlo, les dio permiso a otros para sentir y expresar sus propias verdades, creando conexiones que trascendían las barreras de clase, circunstancias y orígenes que parecían tan insuperables. Emma Chen nunca olvidó de dónde venía, nunca olvidó las luchas que la moldearon, pero también se negó a ser definida únicamente por ellas. Era pobre, sí, pero también era talentosa, determinada, apasionada y valiente. Era todo eso a la vez, compleja y contradictoria, y absolutamente ella misma. Y cuando se sentaba al piano y tocaba, ya no importaban las etiquetas. Solo existía la música, honesta, auténtica y hermosa, que hablaba a todo aquel que quisiera escucharla.